Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Qué privilegio más grande el que tenemos esta mañana de cantarle a nuestro Señor, y estoy 100% de acuerdo con esta afirmación, y espero que tú también. A Dios sea toda la gloria y solo a Él sea la gloria. Amén. Gracias a Dios por esta mañana que podemos venir a Él como un pueblo unidos, para exaltar y glorificar su nombre. Y la semana pasada estudiamos Romanos 13, y estuvimos viendo los versos 1 y 2. Esta mañana vamos a continuar en Romanos 13 y avanzaremos del verso 3 al 7, si Dios nos los permite. Y mirábamos que como iglesia somos llamados a ser estandarte de la verdad, ¿no? Timoteo nos dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y esa verdad debe ser puesta como luminaria, donde todo el mundo pueda observarla, donde pueda verla. Entonces nuestro llamado como iglesias es hacer ese estandarte, columna y sostén de la verdad, pero también esa luminaria para que el mundo pueda verla. Y debemos orar para cumplir el llamado, el propósito de Dios para nosotros como congregación y como individuos en una sociedad. Oramos. Padre, te agradecemos el privilegio enorme, Señor, que tenemos esta mañana de reunirnos, congregarnos, exaltar tu nombre, abrir tu palabra, Señor, renovar nuestra mente y nuestro entendimiento a la luz de tu carácter. Principalmente, Señor, que desnudes nuestro ser hacia ti, Señor, y podamos ver la necesidad tan grande, Dios, que tenemos esta mañana de ti, de tu evangelio. Glorifíquese, Señor, por medio de su palabra. Honre, Señor, su nombre por sobre todo nombre, y que tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, Señor, salga de aquí, Señor, animados para darte gloria y honra en el lugar donde nos has puesto. Toda la gloria sea a ti, Señor, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Entonces quiero invitarte a ir a Romanos 13. En un momento leeremos la palabra de Dios. Como hemos visto y hemos señalado, el Señor ha establecido instituciones, y estas instituciones Dios les ha dado no solamente la autoridad o poder, pero también les ha dado responsabilidades. Dios le ha dado la autoridad al esposo, pero también le ha dado responsabilidades. Dios le ha dado la autoridad a los padres sobre los hijos, pero a los padres también Dios les ha dado responsabilidades. Dios le ha dado autoridad a los ancianos de una iglesia local, pero a estos también Dios les ha dado responsabilidades. Y le ha dado autoridad a los gobernantes, pero como mirábamos la semana pasada, a ellos también Dios les ha dado responsabilidades. Lo que quiero decir es que aunque Dios ha otorgado autoridad a instituciones, en este caso la familia, el matrimonio, el esposo, sobre los hijos, la iglesia, los ancianos, a las autoridades en la sociedad, Dios va a pedir cuenta de esta autoridad que Él ha dado. Entonces todo el orden que podemos ver en Dios, la dirección de Dios, esto debe ayudarnos a nosotros a vivir sabiamente en el lugar donde Dios nos ha puesto a vivir. Como cristianos, hermanos, somos llamados a obedecer, a respetar las autoridades, somos llamados a ser diligentes, discernir sabiamente, somos llamados a honrar a Dios por encima de todas las cosas, somos llamados a poner a Cristo en el trono por sobre todas las cosas, y esto incluye nuestras opiniones culturales, sociales, político-económicas. Cristo debe ser el Señor sobre todo. Amén. Lo repito, Cristo debe ser el Señor sobre todo. La semana pasada concluíamos haciendo una pregunta: ¿qué debemos hacer? Y respondíamos de una manera muy simple, ¿no? Debemos orar más, y todos estaríamos de acuerdo de que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Debemos orar más. Pero también decíamos que debemos aplicar más el evangelio. Y estaríamos de acuerdo cuando hablamos de estos asuntos acerca de nuestro rol como creyentes en una sociedad. Deberíamos orar más y deberíamos aplicar más. ¿De dónde podríamos obtener más información sobre esta descripción tan simple que Dios nos llama a hacer en una sociedad? Orar más, pero también aplicar más el evangelio. Quiero invitarte a ir a Timoteo antes de leer el texto principal esta mañana. 1 Timoteo 2 al 4, el apóstol Pablo exhorta al pastor Timoteo y le dice: exhorto pues, 1 Timoteo 2, 4, exhorto pues ante todo que se hagan, que dice, plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, versículo 2, por los reyes, todos los que están en autoridad,
para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de verdad. De estos todos los hombres incluye también nuestros gobernantes. Orar por las autoridades, iglesia, es una responsabilidad, pero también es un privilegio que tenemos. No es solo es algo que tenemos que hacer, sino algo que debemos hacer. No solamente tienes que hacerlo, debes llevarlo a la práctica. Entonces, orar por las autoridades es una responsabilidad para nosotros como iglesia, pero también un privilegio para nosotros como iglesia. No es algo que tenemos que hacer, sino algo que debemos hacer. Entonces, vamos a ir a la Escritura y esta mañana veremos algunos textos y veremos algunas formas más específicas de cómo podemos orar por nuestras autoridades. Veamos el texto, Romanos 13. Permítame leer desde el versículo 1 hasta el 7, pero hoy estaremos abordando el verso 13 en adelante. Dice la palabra de Dios, y estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, y leemos la porción de la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para la buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, es un vengador que castiga al que practica lo malo. Versículo 5, por tanto es necesario someterse no solo por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al impuesto, al tributo, al que temor, al que honor. Lo que vemos en estos 3 versos es que nos describe claramente cómo el gobierno debe comportarse como autoridad, ¿sí? Entonces, hay 2 principios que quiero que queden claros para nosotros esta mañana. Dios ordena a las autoridades que promuevan la justicia, ¿no? Recuerda que son representantes o deben funcionar como representantes de Dios en la tierra. Dios ordena entonces a las autoridades que promuevan la justicia, y número 2, Dios ordena a las autoridades que promuevan el orden. Eso es lo que esperamos o debemos esperar de las autoridades. La pregunta que quizás nos hacemos, la semana pasada les decía, esto parece hasta un proverbio, ¿no? Que no siempre es así. Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios ordena que se promueva la justicia, pero no hay justicia? O que Dios ordena que se promueva el orden y no hay orden. ¿Qué pasa cuando esto no pasa? La reacción de la iglesia sigue siendo la misma. La respuesta de la iglesia debe ser la misma, y es clamar al Señor, orar al Señor. Así que veremos de manera más específica, caminando a través de estos versos, maneras en las que nosotros podemos orar por nuestras autoridades para que Dios sea glorificado. Espero que esto sea de mucha bendición para tu propia vida espiritual y nos ayude a hacer lo que debemos hacer. Hemos puesto a este título: compórtete de manera digna del Evangelio de Cristo Jesús, y eso debe influir la forma en cómo oramos, y en este caso lo haremos práctico hacia los que están en autoridad. Entonces, si leímos el texto, el verso 3 dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Entonces, punto número 1 para nosotros, y son indicativos de la forma en cómo debemos orar en nuestros tiempos de oración. Debemos orar para que las autoridades sirvan al Señor como deben hacerlo.
sirvan. Ese estándar está ahí no solamente para que critiquemos lo que está mal, lo que está bien, no murmuremos, nos quejemos. El estándar está ahí también para que nosotros veamos, discernamos y oremos para que este estándar sea cumplido. Debemos orar para que las autoridades sirvan, y la palabra que usa ahí es diáconos, que en su momento esta palabra se aplicaba a aquellos que servían las mesas. Eran siervos. El apóstol Pablo los llama a ellos siervos de Dios, están puestos ahí para servir a Dios. Eso no significa que necesariamente la forma en cómo lo están haciendo refleja completamente y exactamente el carácter de Dios. Pero lo que sí dice el apóstol Pablo es que sirven ahí para los propósitos de Dios. Están ahí para servir a los propósitos de Dios. ¿Qué pasa cuando no cumplen con el estándar? ¿Qué pasa cuando no llegan satisfactoriamente a hacer lo que la palabra de Dios manda que hagan? Dice el texto, recordémoslo, meditemos, dice, los gobernantes no deben ser motivo de temor. ¿Para quiénes? Los de buena conducta. Y aquí el sentido es aquellos que se apegan a la ley. ¿Quiénes deberían de tener temor? Dice el apóstol Pablo. Los que no cumplen con la ley. Entonces nosotros deberíamos orar para que las autoridades sirvan al Señor como son llamadas a hacerlos. Los gobernantes no deben ser de temor a los de buena conducta. Entonces deberíamos orar para que estos ministros de Dios puedan hacer su trabajo y este trabajo sea de beneficio, de bendición para la sociedad en general. No solo para algunos, sino para toda la sociedad. Deberíamos orar más por eso. ¿Qué pasa si las autoridades hacen cosas injustas? Mi respuesta sigue siendo: continúa orando. Sigue intercediendo, sigue pidiendo, sigue clamando. Recuerda que el principio gobernador aquí es que Dios está en control. Dios puso a estos hombres y a estas autoridades donde están. Y los puso ahí para cumplir sus propósitos. No están desligados de los designios, no están desligados de la voluntad de Dios y no están desligados de los propósitos de Dios. Dios elige, Dios pone a los gobernantes en la posición que los quiere tener según sus propósitos, según sus designios, según su voluntad. Como cristianos debemos entender que los gobernantes al menos van a ser usados de dos maneras por Dios. Al menos de dos maneras. Número uno, Dios los usará para promover la expansión de su reino, promoviendo leyes que bendicen a lo que hacen lo bueno. Son dos maneras muy simples de que Dios va a bendecir a una nación por medio de los gobernantes. Dios los va a usar para sus propósitos y designios, y uno de ellos es la promoción del evangelio. Déjame darte dos ejemplos. José en Egipto, Dios usó a este imperio para bendecir a la nación de Dios. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí, ¿no? Pasó. Pero después de la muerte de José no pasó. ¿Pero qué pasó? Que Dios usó la esclavitud. ¿Para qué? Para la promoción del reino de Dios, para la multiplicación de este pueblo. Una familia extendida entró a Egipto y salió una nación. Entonces, otro caso que te puedo dar de ejemplo, cómo Dios puede usar los gobiernos, incluso las dictaduras, como vemos en Nehemías, están bajo el imperio. ¿Y qué hizo el rey? Permitió que Nehemías regresara a su pueblo. ¿Y qué hizo? Patrocinó también el regreso de Nehemías para la reconstrucción del templo. Entonces, Dios puede usar para sus propósitos y designios la expansión del reino, pero también Dios puede permitir a los gobernantes impedirle a sus hijos la expansión de su reino. Sea como sea, hermanos, Dios sigue en control. Dios será glorificado. Dios siempre gana. De hecho, la iglesia ha crecido más bajo persecución. Deberíamos entonces ser fieles, hermanos, para orar por nuestros gobernantes, para que estos sirvan no a agendas personales, no a agendas contrarias al carácter de Dios. ¿Te has pensado, y tomo como testimonio mi propio grupo pequeño, de las veces que en mi grupo pequeño se mencionó esta semana, no hemos orado como deberemos orar por nuestras autoridades? Si hacemos una ampliación de las confesiones dentro de mi grupo pequeño, quizás alguno que otro sí lo ha hecho, pero diríamos que la mayoría de nosotros aquí presentes quizás no lo ha hecho. No ha orado como debería orar por nuestros gobernantes.
pero sí nos hemos quejado y hemos murmurado en contra de ellos. Deberíamos ser fieles en orar para que los que están en eminencia, los que tienen el poder, los que tienen la autoridad, no sirvan a sus propios propósitos. Y aun si lo hicieren, deberíamos de orar para que Dios sea glorificado, aun incluso en medio de agendas contrarias al carácter de Dios. Lo que quiero hacer énfasis esta mañana es nuestro llamado como iglesia a orar. Deberíamos ser fieles entonces en orar para que nuestros gobernantes no sirvan a agendas contrarias al carácter de Dios, y si llegaran a hacerlo, deberíamos orar para que Dios sea glorificado por medio aún de estos momentos críticos y difíciles en una nación. Número 2, debemos orar para que las autoridades velen por el cumplimiento de las leyes. Una nación sin leyes es anarquía, es caos. Llegaríamos al tiempo de los jueces, donde diríamos cada quien vivía como quería, ¿no? Y no quiero decir esto simplemente por decirlo, pero en ciertas maneras a veces como nicaragüenses, nuestra cultura, vivimos así, no queremos las leyes, ¿no? Los podemos ver a diario. Mientras conducimos, la gente hace lo que quiere, ¿no? Hay leyes de tránsito y la gente hace lo que quiere. Ahora, imagínate eso sin autoridades. Eso es anarquía, eso es caos. Entonces debemos orar para que las autoridades velen por el cumplimiento de las leyes. El gobierno está diseñado para poner miedo. Escucha bien lo que voy a decir. El gobierno está diseñado por Dios para poner miedo en los corazones de las personas que hacen cosas malas. Los delincuentes deberían temblar ante la autoridad, ¿sí? Eso es lo que dice el texto. Yo no estoy inventando palabras. Eso dice que las autoridades están ahí para poner miedo en el corazón de los que infringen la ley, pero no de los que hacen las cosas buenas, de los que cumplen la autoridad, los que viven bajo la ley. La palabra miedo aquí es una palabra de la que nosotros tomamos la palabra fobia, es phobos, es un pavor, es un miedo. Entonces el ejercicio de los gobernantes en nuestras naciones, en nuestra nación, debe dar temor a aquellos que quieren quebrantar la ley. Puedo darte un ejemplo de otra nación que vive con temor, ¿no? Si has seguido las noticias quizás, o no lo has hecho, pero hubo hace meses atrás un poco de discordia en El Salvador por la forma en cómo el presidente de El Salvador estaba tratando a las maras, ¿sí? Entonces, tú puedes decir, y no me corresponde hablar sobre este país, pero simplemente te traigo un ejemplo. Podemos hablar incluso de estados en la Ciudad de México donde lo que gobierna ahí es el narcoestado. Entonces, cuando los gobernantes no cumplen la ley y los terroristas o lo que sea, los que infringen la ley, andan a sus anchas, el pueblo sufre. Entonces, orar para que las autoridades velen por el cumplimiento de la ley es una responsabilidad nuestra también, para que cumplan la ley. Deberíamos orar para que esas leyes sean justas, para que los jueces sean justos, las autoridades ejerzan justamente sus funciones y apliquen correctamente la ley. En otras palabras, las autoridades de gobierno que hacen bien su trabajo deben ser de terror para aquellos que no quieren cumplir la ley. Eso es algo simple, de hecho sumamente básico. Tú y yo quizás somos conscientes de lo que podría suceder en una nación cuando lo que impera es el miedo, pero para los que hacen el bien. Donde impera el miedo para los que se someten a la ley, pero donde no impera el miedo para los que quebrantan la ley. Eso es un caos. Los resultados para una sociedad así son catastróficos, trágicos para cualquier sociedad. Entonces, como creyentes somos llamados a ser, que dice Timoteo, estandarte de la verdad. ¿Ustedes piensan que esto no lo leería el César? Romanos capítulo 13. ¿Piensan que los gobernantes de Roma no leerían Romanos capítulo 13? Claro que lo leerían. Escucharían de este texto. Escucharían que su trabajo es ser justos y que su trabajo ha sido dado por Dios para que ejerzan justicia en la sociedad.
Los gobernantes deberían hacer eso, perseguir los malhechores. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Qué hacemos? Nuestra obligación es orar. Y número 3, debemos orar entonces para que las autoridades sean inquebrantables en el cumplimiento de la ley. Deberíamos orar más. Esta semana pasada, te lo cuento como testimonio, me multaron. Y si ustedes me preguntan, esta es mi versión, no hice nada para merecer la multa. Pero, dado que he estado meditando en estos textos, simplemente dije, está bien, no pasa nada, hasta que vi el monto de la multa. Y tuve que decir, Señor, gracias, Señor, porque... Y me quedé pensando, ¿por qué no dije nada? Al final, creo que Dios, pues, lo permitió. Están haciendo su trabajo. Pero pensé en esto, básicamente en este punto debemos orar para que el cumplimiento de la ley sea sin favoritismo, sean inquebrantables en el cumplimiento de la ley. Eso es un beneficio no solamente para nuestra nación, para nosotros como iglesia, para individuos en una sociedad, orar por eso. Quiero ser claro, ¿ok? En este punto no estoy diciendo deberíamos orar para promulgar la moralidad en la nación. No es el punto, no es el fin. No estoy promulgando el moralismo. Lo que quiero decirte es que la iglesia debe orar y debe levantar el estándar con el cual debemos vivir, no solo ciudadanos, sino todas las autoridades. Porque todos nosotros estamos bajo la sombría que se llama Dios. Él es el soberano y rector. Pero déjame darte 2 cosas más. Debemos orar por las autoridades, sean autoridades que no quebrantan la ley y cumplen la ley justamente. Pero debemos recordarnos 2 cosas importantes. El Evangelio es el medio principal para lidiar con los problemas de la sociedad. No hay forma, iglesia, de que esta sociedad pueda avanzar sin el Evangelio. No se trata sobre moralismo, y vas a ver eso un poco más adelante, pero no podemos avanzar como sociedad lejos del Evangelio. Déjame explicarte por qué pienso eso. Dado que el principal problema del hombre no es político, sino que su principal problema es un corazón corrupto, los individuos tienen que regresar al Evangelio. Nosotros no tenemos problemas políticos y económicos, o sea, los hay, pero el problema principal del hombre no es político y económico, no es social. El problema principal del hombre es su relación con Dios. ¿Es correcta o incorrecta? ¿Dios le agrada o no le agrada? Entonces debemos orar para que sea el Evangelio permeando todas las áreas de nuestra sociedad. Eso incluye las leyes de nuestra nación. El principal problema de nosotros como nicaragüenses es el problema que está dentro de nosotros, en cada uno de nosotros como nicaragüenses, y eso es un corazón corrupto, pecaminoso, malvado, que se niega a rendirse a la soberanía de un Dios todopoderoso. No son problemas políticos, son problemas de realidad de nuestra condición delante de un Dios santo. Por supuesto, todas las demás cosas van a estar mal. ¿Se recuerdan? La semana pasada decíamos, nuestra relación con Dios va a afectar nuestras relaciones horizontales. Entonces, nuestra esperanza no está en leyes morales o políticos morales o jueces justos. Nuestra esperanza tiene que estar en el Evangelio. Y por eso Romanos 1 nos dice que el poder de Dios se encuentra en la salvación. La salvación es el poder de Dios para los que creen. El Evangelio puede influir para la aplicación de leyes justas. Yo, como ustedes saben, lo dije la semana pasada, la separación de iglesia y Estado era en funciones, pero no en el carácter rector, ¿no? Tanto el gobernante como el ciudadano, como la iglesia, como los padres, como la familia, necesitan estar bajo la cobertura ¿de qué? De la autoridad de Dios. Ese es el diseño de Dios para las naciones. Esa es la forma en cómo lo diseñó en el Antiguo Testamento bajo una teocracia. Dios es el rey soberano. Había un rey que representaba a Dios y el rey representaba al pueblo delante de Dios y el rey delante del pueblo representaba a Dios y así sucesivamente. Entonces el Evangelio puede influir y debe influir en la forma en cómo se aplican las leyes. Los cristianos en el tiempo del apóstol Pablo y después cuando vino la persecución de la iglesia primitiva se opusieron al infanticidio, se opusieron al aborto infantil, se opusieron al abandono infantil del Imperio Romano. Si una mujer salía embarazada en el Imperio Romano y no era un hombre, era desechado el bebé. ¿Quiénes se hicieron cargo de estos niños en las calles?
Los cristianos. La oposición de quemar mujeres viudas en la India, ¿por quién fue promulgado? William Carey, un cristiano. Y muchos otros ejemplos, pero el maltrato en China, por cristianos, se opusieron al maltrato de mujeres en China. La oposición en contra de la esclavitud, cristianos. Podemos influir y deberíamos influir para la aplicación de leyes justas. ¿Qué pasa, pastor, si no nos es posible influir las leyes de nuestra nación? Déjame animarte con Romanos 2, 14 al 15, de esta forma. Romanos 2, 14 al 15. ¿Qué pasa si no se puede influir como cristianos a los gobernantes? Dice Romanos 2, 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, por naturaleza, los dictados de la ley. Aquí está hablando de aquellos que no tienen la ley física, está diciendo tienen la ley grabada en sus corazones. Son ley para sí mismos, aún no teniendo la ley, son ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces lo que quiero decir es que, permítame terminar de leer el texto, porque muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otros defendiéndolos. Aún los gobernantes que no son cristianos, que no aman al Señor, que no son afín al Evangelio, que no han nacido de nuevo, que no son regenerados, tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué significa que tienen la ley escrita en sus corazones? Ellos tienen conocimiento del bien y del mal, así que los gobernantes saben la diferencia entre lo que está bueno y lo que está malo. Deberíamos orar, ¿no? Entonces, pastor, ¿está bien simplemente saber el bien y el mal? No fue lo que dije, pero lo que la Biblia afirma es que tienen la ley en sus corazones. En parte debe ser un alivio y deberíamos orar. Pero por supuesto no es suficiente. No es suficiente saber el bien y el mal. Debemos estar claros de esto. Nuestros gobernantes hoy necesitan también el Evangelio, como tú y como yo. ¿Sí? Necesitan el Evangelio. No es suficiente saber la diferencia entre el bien y el mal, pero para que veas que aún un gobernante impío, aún un gobernante que no cree en el Señor como su Señor y Salvador, debería poder con juicio racional, la ley escrita en sus corazones, distinguir entre el bien y el mal. Debemos orar ¿para qué? Para que los gobernantes rindan su vida al Señor. No será suficiente con saber el bien y el mal. Deben arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque no promovemos el moralismo, predicamos el Evangelio. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo, sin Cristo, estamos destituidos, relegados de la gloria de Dios. Entonces debemos orar para que los gobernantes en nuestra nación se arrepientan de sus pecados. El hecho de que hay un sentido básico, un sentido de lo bueno, un sentido de lo correcto, un sentido de lo incorrecto, incorporado en el corazón del hombre, refleja algo muy importante. Refleja que Dios ha establecido como base de sus funciones de los gobernantes sea para el bien y la protección y la preservación del hombre. Deben reflejar el carácter de Dios. Si no lo hacen, ¿qué debemos hacer? Orar. Para que Dios en medio del caos sea glorificado. Versículo 4 de Romanos 13, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Nota eso, ese es el estándar. Son siervos de Dios para lo bueno. Pero si haces lo malo, teme, ¿no? Ya hablamos de esto, porque no en vano llevan la espada. Hablaremos de eso en un momento, pues es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Este texto nos enseña una petición más. Deberíamos orar para que en nuestra nación se promueva lo bueno. Se promueva los valores familiares. Se promueva el respeto, la integridad. No solamente en los altos niveles, en la sociedad. Deberíamos, ¿no?, orar para que lo bueno sea promovido, lo sano sea promovido.
valores familiares que reflejan el carácter de Dios. Por eso te decíamos antes, oremos para que no sigamos una agenda política que satisfaga, ¿no?, los pensamientos filosóficos de este mundo. Deberíamos orar más para que lo bueno sea promovido. Déjame darte un ejemplo quizás a nivel cultural de nuestra nación. ¿Qué suele pasar cuando se celebra un cumpleaños de quizás un niño o una niña de 1 o 2 años que quizás no se da cuenta, pero sus padres aprovechan esa oportunidad? ¿Para qué? Quizás no ocurre en todos los estratos, quizás no ocurre en todas las fiestas, pero ¿qué pasa generalmente, culturalmente, para el desenfreno de los padres y no la celebración del hijo? ¿Qué pasa en los actos de los colegios, y quizás no todos, pero en algunos, que se debe celebrar algo cultural y se termina bailando reggaetón? Digo yo, ¿por qué? Debería ser promovido lo bueno, los valores familiares, ¿no? Quizás nos quejamos, ¿no?, y decimos que qué barbaridad, pero estamos orando para que sea promovido lo bueno, la integridad. ¿Qué pasa cuando te detienen y quizás no eres responsable de la multa que te acabas de ganar y te sientes tentado a pagarle al oficial para su fresco, para la gaseosa? Si nos causa gracia, ¿no? Pero sí estaríamos listos para condenar la corrupción de afuera, pero somos muy lentos para condenar la corrupción dentro de nosotros, porque eso sí es corrupción, ¿no? Tanto el que acepta la coima como el que da la coima son corruptos los dos, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a ver corrupto el que recibe el dinero, pero no ver corrupto el que da el dinero. Menos cuando somos nosotros. Ajá, ¿verdad? Así caen. Entonces debemos orar. Hay algo interesante en el verso 4 que es muy importante para nosotros como iglesia orar. Noten versículo 4 de Romanos 13, porque no en vano, y léelo con atención y con cuidado, llevan la espada. Este es idiomático, está expresando el juicio y el juicio para muerte. Entonces llevan la espada para condenar al que hace lo malo. Pues es un ministro de Dios, es un siervo de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Déjame decirte que este texto nos enseña al menos 3 cosas importantes. Las autoridades están ahí para ejercer su autoridad rápidamente, justamente y correctamente. Y debemos orar para que eso ocurra con nuestras autoridades, que ejerzan su autoridad rápidamente, justamente y correctamente. Llevan la espada para hacerlo justo, hacerlo correcto, pero también dice que castigan, ¿no?, que son vengadores, justicieros, deben ser rápidos. Así debería ser la justicia en nuestro país, rápida, justa y correcta. Permíteme enseñarte algo que enseña la palabra de Dios en Deuteronomio 19, 13 al 21, que es muy importante. Es posible que podamos tomar este ejercicio como un paralelo para las naciones, siendo Israel una nación teocrática. Dice Deuteronomio 19, 13 al 21, no tendrás piedad de él. Esta es una nación cristiana. Y le dice a sus gobernantes, a sus jueces, no tengas piedad del que infringe la ley. Mira lo que dice, sino que limpiarás, Israel, la sangre del inocente para que te vaya bien. Ejerce la espada justamente. No moverás, versículo 14, los linderos de tu prójimo, eso significa no robarás. Versículo 15, no levantarás un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es un juicio justo. 16, si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión. Versículo 17, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes, delante de los jueces que haya en esos días. Y los jueces, que dice, investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, versículo 19, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Es justo, es rápido, ¿no? Es correcto. Así quitarás el mal de en medio de ti.
Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Llevan la espada en sus manos. Esto debe causarnos un temor, ¿no? Un temor sano, porque deberíamos orar más por los gobernantes que llevan esa espada en las manos. Históricamente creo que hemos visto las elecciones de manera errónea, porque para muchos ha sido más un concurso de popularidad, un concurso de tradición y quizás un concurso de oportunidades. Hemos visto así las elecciones. Deberíamos orar para poder discernir sabiamente qué es lo que estamos haciendo con las personas que, al menos con lo que hacemos cívicamente, les damos esa autoridad. Es decir, sé que Dios al final es quien decide, tiran los dados y Dios decide quién va a ser el gobernante, pero al menos deberíamos tener claridad de que la persona que está en el poder tiene ese control y deberíamos de orar para que sea justo, correcto y sano. ¿Sí entiendes la importancia de una iglesia en una sociedad? Dios determina quién tomará el control al final del día. Pero eso no exime que tú y yo deberíamos orar más. Porque esa es una gran responsabilidad del que tiene la autoridad. ¿No lo crees? ¿No le darías a un niño una espada con la que se puede lastimar él mismo y puede lastimar a los demás? Entonces, el ejercicio de orar por los gobernantes, sea cual sea la forma en que funciona, debe ser orar porque tienen una enorme responsabilidad. Lo que quiero decirte es que debemos orar más por los gobiernos, pues llevan la espada y esa espada significa juicio. Y creo que básicamente lo que el texto se enseña aquí de manera clara es la pena capital ejercida por las autoridades, y creo que es algo bíblico. Pero tienen esa autoridad. ¿No crees que si tienen esa autoridad deberíamos orar más por los que están en eminencia? ¿No crees que deberíamos pasar más tiempo orando por los que tienen esa autoridad? Para que su juicio sea correcto, justo, sabio, apegado a la ley, a las escrituras. Entonces oremos para que las autoridades ejerzan su autoridad rápidamente, justamente, correctamente y si el caso lo amerita, severamente. Eso es correcto. Eso es lo que hacen las iglesias bíblicas en sociedades. Recuerda que el que tiene la espada en ese momento, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, son ¿qué? El Imperio Romano, que no había sido caracterizado por ser un imperio afable, respetuoso, amable, cálido. Pero el apóstol Pablo dice, ellos tienen la autoridad. Eso es un regreso hacia nosotros de que deberíamos orar más por aquellos que están en eminencia. No deberíamos simplemente, dice el verso 5, regresemos a Romanos 13, versículo 5, por tanto es necesario someterse, ¿no? No solo por razón del castigo, eso no debería ser la razón por la que estamos sometidos a las autoridades y oramos por las autoridades, no es el castigo, sino por causa de la conciencia. Y el punto aquí es que no debemos simplemente obedecer por el temor al castigo, sino más bien por la conciencia. ¿La conciencia de quiénes? De nosotros, los creyentes, la iglesia. Por el bien de la conciencia significa que nosotros como iglesia sabemos lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Es el compromiso consistente con el carácter de Dios, con la voluntad de Dios, con obedecer a Dios. Y ese es el motivo alto por el cual nosotros hacemos lo que hacemos. No los hombres, pero Dios mismo. Por eso es la conciencia. Primera de Pedro 2, 11 al 17. Hemos leído este texto en las últimas 3 semanas, pero sigue siendo sumamente importante. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta que dice irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes
Al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa de ¿quién? Del Señor. Esa es la conciencia, lo correcto, lo bueno para hacer. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey con autoridad o los gobernantes como enviados por Él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad. Este es Pedro hablando a la iglesia en una sociedad donde son perseguidos. El contexto de Pedro es persecución del Imperio Romano. Y él dice, vivan de manera libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Si aquí puedes ver, hay prioridad. Nos envía a honrar al rey, pero hay temor reverente hacia Dios. Eso es lo que debe gobernar la conciencia de los cristianos en una sociedad. Versículos 6 y 7 pues, de Romanos capítulo 13, pues por eso también ustedes, dice, pagan impuesto, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen todo lo que deben, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Somos, hermanos, llamados a pagar impuestos. No puedo arrancar este texto, lo siento. Es lo que dice, ¿no? Paguen sus impuestos. Ahora, ya que puede haber en nuestra audiencia el rechazo al texto por decir no estoy de acuerdo que tendríamos que pagar impuestos. Nuevamente el texto no ofrece ningún tipo de restricción a si debes o no debes hacerlo. Es un mandato, paga tus impuestos, ejerce tus obligaciones civiles, debes hacerlo. No sé cuál es tu opinión sobre esto de pagar o no pagar, pero déjame decirte que cuando Pablo nos llama a pagar los impuestos, se lo pide a una iglesia donde habían judíos que no querían pagar impuestos en su momento. Porque ellos se agarraban del texto bíblico que decía, no pongas por rey a aquel que no es semejante o que no es hermano tuyo. Ellos podían decir, la ley nos dice que yo no tengo un rey que no sea de mi tribu o no sea de mi nación. Habían creyentes en Roma, nacidos de nuevo, a los cuales se le está diciendo paguen sus tributos, paguen sus impuestos a Roma. Y si recuerdas, el Imperio Romano era un imperio pagano, que usaba sus impuestos o lo que recaudaba para lastimar y perseguir a los cristianos. Y Pablo le está diciendo a ellos, de hecho, Pablo es juzgado por el Imperio Romano y él dice, paguen sus impuestos. Un ejemplo del rechazo que había en la nación judía a pagar los impuestos era que todo aquel que era recaudador de impuestos era un traidor a la nación. Ya sea por la forma política de verlo o ya sea por las prácticas abusivas de los impuestos, había un rechazo. ¿Se recuerdan la historia de Zaqueo en Lucas 19? Cuando él recibe al Señor, él está dispuesto a regresar la mitad de sus ganancias a los pobres y resarcir 4 veces a aquellos que había defraudado. Era un recaudador de impuestos. Entonces la gente tenía ese recelo igual que nosotros, porque quizás nos han defraudado, quizás nos sentimos agobiados, quizás nos sentimos ahogados, pero el texto nos dice, haz esto, paga tus impuestos. ¿Piensas que los cristianos no han luchado con esto? El apóstol Pablo lo está diciendo a una iglesia cristiana, paga tus impuestos, iglesia. Miremos un par de textos que nos ayudan a tener comprensión de nuestra lucha, por supuesto. Nehemías 5:4, y después miraremos algunos textos que nos ayuden a poder cumplir con este mandato cívico y un mandato que Dios nos da, paga tus impuestos. Nehemías 5:4, también había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras vidas. Aquí tenemos un claro testimonio de un pueblo que está siendo agobiado por los impuestos. Pero el apóstol Pablo, ¿será que leyó este texto alguna vez en su vida? Por supuesto, lo sabía de memoria. Sin embargo, él dijo, paga tus impuestos. Tenían que hipotecar sus posesiones para pagar impuestos. En Esdras capítulo 4, versículo 13,
Sepa también el rey, dice, que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, a lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Él está diciendo, no permitas que se construya, se edifique la nación, porque no te pagarán impuestos. Podrían sentirlo como una carga adicional. En Primera de Reyes 12, ustedes ven al pueblo pidiéndole, como decimos nosotros coloquialmente en Nicaragua, pidiendo cacao. A Jeroboam diciéndole, baja los impuestos de tu padre nos tienen ahogados. ¿Qué hizo Jeroboam? Mantener los impuestos. Y mantener los impuestos elevados llevó al pueblo de Israel a una división. En Segunda de Reyes 23 tenemos a un rey pidiendo impuestos para pagar coimas de un faraón. Entonces, ¿no crees que esto lo había leído el apóstol Pablo? Por supuesto que lo había leído. Entonces, déjame decirte cuál es el principio aquí por el cual debemos orar. Debemos orar para que se use sabiamente nuestros impuestos. Orar para que se usen sabiamente. Se usen correctamente, sabiamente, para la nación. Déjame darte un testimonio de una nación usando correctamente los impuestos. En Génesis 41, si has leído la historia, este es José, que interpreta un sueño de vacas gordas y flacas, y espigas florecientes y espigas secas. Y cuando llaman a José a interpretar este sueño, él les da una solución. ¿Qué hacemos? Vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y pregunta el faraón, ¿qué hacemos? En Génesis 41, 34, ¿cuál es la solución? Y si lees con atención lo que José recomienda a la nación egipcia es poner un impuesto. Y él dice el texto, le leo el texto, Génesis 41, 34, decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Puso un impuesto sobre la renta. 1/5, ¿cuánto es? 20%. ¿Era necesario? Fue necesario para la protección no solamente de los egipcios, el beneficio también de Israel. Cuando Dios estableció la nación de Israel, Dios estableció un sistema tributario que actualmente conocemos como los diezmos. Malaquías 3:8, robará el hombre a Dios, pues ustedes me están robando, dice el Señor. ¿Y en qué te hemos robado? Dice el pueblo, en los diezmos y en las ofrendas. Y aquí está hablando de ese sistema tributario, no están pagando sus impuestos. Y si tú lees Malaquías detenidamente, dice que pagar esos impuestos en la teocracia vendría a ser una bendición para la nación. En Levítico 27:10 nos dice que la nación judía al menos tenía 3 tipos de impuestos, ¿verdad? Y me tomo la libertad de incluir esto aquí porque estamos hablando de impuestos. Y esto era el sistema tributario de la nación de Israel. Bajo la ley judía había 3 tipos de impuestos. El impuesto para apoyar a los levitas. Esta es la forma en que Dios cuidó económicamente a todas las tribus de Israel. Tenían una parte, todas las tribus tenían una parte en la tierra, excepto los levitas. Y Dios promulgó este 10% para la manutención de los levitas. Era un impuesto para mantener a los levitas. Es lo que podemos decir que parte de nuestros impuestos en la sociedad va para sostener a los gobernantes. Tú puedes leer eso en Números 18, 21 y 24, que quisiera tener el tiempo, pero no lo tengo, pero puedes leerlo. El segundo impuesto que tenían los judíos era un impuesto anual que se llamó como el impuesto del festival. Y este impuesto era un impuesto en una 10ª parte de lo que se iba a consumir durante el festival. Era un impuesto también para la nación. ¿Y cuál era el fin de este impuesto? Bueno, era una cena nacional donde se celebraba un culto nacional y la intención de este impuesto era impulsar, ¿no?, el culto nacional. También, eso lo puedes ver en Deuteronomio 14, había un diezmo para la caridad y los pobres. Y este diezmo era algo que se recogía cada 3er año. Entonces, al menos hasta ahorita hemos visto 3 diezmos. 2 anuales, 1 cada 3 años. Estamos hablando aproximadamente de un 23% de lo que debía pagar un judío a la nación bajo la teocracia de Dios. Ellos pagaban impuestos.
debemos pagar nuestros impuestos. ¿Sabe que la ley de Dios no solamente les exigía al menos un 23%, también les pedía ser generosos? Levítico 19, 9 al 10 dice, cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. ¿Qué le está diciendo? Deja lo que sobra ahí, déjalo. ¿Para quiénes? Para los que no tienen, para los pobres y para el extranjero. Había un llamado a la generosidad en esa teocracia. En Éxodo 23:10, 6 años sembrarás tu tierra y recorrerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman ¿quiénes? Los pobres del pueblo. Entonces, bajo el sistema teocrático de Dios, habían impuestos que el pueblo debía pagar. Entonces, no es una lucha para nosotros de que no queremos pagar los impuestos. Hasta el pueblo de Dios no quería pagar los impuestos a Dios. Entonces luchamos con eso. Aunque como iglesia no enseñamos la obligación de los creyentes a dar un diezmo, porque no es la misma categoría, enseñamos a la iglesia a ser generoso con sus ofrendas. Pero ese es otro punto. Estoy hablando aquí de impuestos. El punto en Romanos 13 es que paga tus impuestos. La promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel de pagar sus impuestos era bendición. Esa promesa no está aquí, pero podemos rescatar algo. El que hace lo bueno, dice Romanos 13, recibirá elogios de las autoridades. En la teocracia Dios era su rey y Él les bendeciría. Tal promesa no la encuentro aquí en Romanos 13, pero al menos podemos decir, hermanos, hagan lo bueno y tendrás elogios de los gobernantes. Si no lo hacen, déjalo en las manos de Dios. Aún sigue sin convencerme, pastor, de que tengo que pagar impuestos. Ok, si no es suficiente el testimonio del apóstol Pablo para la iglesia en Roma, permíteme ir finalizando, pero llevarte a Mateo 16, 21. Mateo 16, 21 es importante en el contexto de los impuestos y vas a entender por qué. Dice Mateo 16, 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debería ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. ¿De parte de quiénes? Los ancianos, principales sacerdotes, de los escribas. ¿Quiénes son ellos? Son las autoridades de los judíos. Aún estando en el Imperio Romano, los judíos tenían autoridades puestas por el Imperio Romano para gobernar o dirigir la nación. Entonces dice Jesús que va a ir a Jerusalén y que va a morir en manos de estas autoridades. Vayamos a Mateo 17, el capítulo siguiente. Cuando llegaron a Capernaum, versículo 24 al 27, se acercaron a Pedro los que cobraban los dracmas de impuesto del templo. ¿Qué estaban cobrando? Un impuesto que los judíos pagaban también anualmente. No solo el 23%, este era otro porcentaje. ¿No paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Espérense un momento. Sigan la lógica. Va a morir en manos de estos gobernantes. Falta poco para que estos gobernantes de hecho saquen de estos mismos recaudación los 30 monedas de plata que le pagarían a Judas para traicionar a Jesús. Y Jesús no dijo, yo no voy a pagar los impuestos, yo soy Dios. Y de hecho lo dice más adelante como una lección para nosotros. Se sometió a pagar el impuesto. Entonces le dice a Pedro, ¿de quién cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? De sus hijos, de los extranjeros. Esto es sumamente importante cuando quieres entender la ofrenda generosa de los hijos de Dios a la iglesia. Dice, de los extraños, respondió Pedro, entonces los hijos están exentos. Él dice, yo por ser hijo de Dios, me estás cobrando un impuesto al templo de Dios, yo estoy exento de pagar ese impuesto porque soy hijo de Dios. Sin embargo, el Señor lo pagó. Como muchos han dicho, yo soy ciudadano de los cielos, yo no pago impuestos en esta tierra. ¿Él pagó ese impuesto? Si lo piensas, saldría de ese mismo impuesto las 30 monedas de plata que serían usadas para traicionar a Jesús. La ilustración es sumamente profunda. Lo que quiere decir es que Jesús pagó impuestos y no era un impuesto justo para él. Pero sin embargo lo pagó, aún siendo el Hijo de Dios. En Mateo 22:15 tenemos otra
historia de impuestos, pero este es el impuesto al César. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo, y cuando menciona que son partidarios de Herodes, significa que son partidarios de los impuestos al César. ¿Ok? Entonces, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Qué dijo Jesús? Al final del versículo 21, versículo 20 dice, y él les preguntó, ¿de quién es la imagen y esta inscripción? Ellos dijeron, de César. Entonces Jesús les respondió, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, viendo el testimonio de Jesús, sometiéndose a impuestos, aún siendo injusto el impuesto del templo para él, decidió pagarlo para testimonio. Si lees el texto atentamente, era para testimonio. Miramos aquí, el Señor dice, den al César lo que le des del César. Por eso el apóstol Pablo dice, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Quizás no estemos de acuerdo con tantos impuestos, pero no se nos permite esa objeción, simplemente haz tu trabajo. ¿Sabes qué enseña esto? En una sociedad debes cuidar y ser mejor mayordomo de los ingresos que Dios te da. Déjame terminar con esto. Como aplicación, hermanos, el llamado de Romanos 13 es a comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Si Jesús, tu Maestro, tu Señor, pagó impuestos, ¿por qué tú no? Como iglesia debemos ser conocidos principalmente por la predicación del Evangelio. Eso no significa que no tengamos claras nuestras obligaciones civiles. Y permíteme darte algunas obligaciones civiles: orar por los gobernantes, respetar y honrar a las autoridades, pagar nuestros impuestos, y yo veo como una obligación civil de la iglesia predicar el Evangelio. ¿Por qué dice eso, pastor? Permíteme usar a Pablo en Filipenses, y con esto terminamos. Filipenses 1:27 solamente dice, compórtense de una manera digna, y de aquí fue donde extraímos el título de la prédica, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Las implicaciones aquí en este texto son preciosas para los creyentes. Manténgase firme, compórtense. Esta palabra literalmente significa, del griego al español, vivir como ciudadanos. Y podría tener la idea de cumplir firmemente o fielmente nuestras obligaciones como ciudadanos y residentes de esta nación, como debe hacer todo buen cristiano. Eso dicen algunos estudiosos, pero quizás lo más probable que esté en la mente de Pablo es que él está haciendo un juego de palabras aquí, donde nos anima a nosotros, como animó a los hermanos en Filipos, a vivir de manera digna, honorable, honrable, es decir, vivir en una sociedad como ciudadanos de los cielos, ejemplos y testimonio para los demás. Vivan como viven los ciudadanos de los cielos. Permíteme citar otro texto en Filipenses 2:14. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y la implicación aquí es sumamente importante en el contexto de Filipenses, pero permíteme hacer una implicación en el contexto de Romanos. Solemos hacer murmuraciones y discusiones acerca de asuntos tales como impuestos. ¿Y sabes que la referencia del apóstol Pablo es la murmuración de Éxodo? Y no estoy diciendo que esa es la forma en cómo mira el apóstol Pablo esta murmuración en Filipenses, pero debe darnos un punto de partida para nosotros en nuestra aplicación de que quizás hemos murmurado mucho sobre los gobernantes y al final del día es una murmuración acerca de ¿quién? Dios. ¿Quién puso a esos gobernantes ahí? ¿No fue Dios? No murmuren ni discutan para que sean, ¿qué dice? Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Dios nos llama a ser esta generación que es irreprensible,
que es testimonio de que Dios es nuestro Padre sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen, como dice, como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Quiero que pienses en esta palabra, sostener firmemente la palabra de vida. Y el apóstol Pablo, hablando a Filipos, no está diciendo que tengan una postura defensiva de proteger la palabra de Dios, que la abracen para que nadie se las quite. Esta connotación, esta frase tiene una connotación evangelística. Sostengan la verdad, viviendo como ciudadanos de los cielos. Nota que él ya nos dijo que seamos irreprensibles, hijos de Dios sin tacha, viviendo como ciudadanos de los cielos, resplandeciendo como luminarias en el mundo. La idea aquí en Romanos es que tú sostengas el evangelio y hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Orar por tus gobernantes, por nuestros gobernantes. Respetar las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Pagar nuestros impuestos, predicar el evangelio. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Para que seamos hijos de Dios, comportándose de manera digna del evangelio de Cristo. Padre, te doy gracias por esta mañana, por el tiempo que podemos reflexionar, Señor, en tu palabra. Y hay tantas peticiones que hacer, pero principalmente por nuestro corazón, Señor. Porque quizás tenemos mucho que decir, Señor. Quizás estemos completamente, Señor, contrarios, Señor, a lo que se nos acaba de predicar y no queremos hacerlo, Señor. Pero Dios, ayúdenos a entender sus designios, sus propósitos, aun cuando nuestra mente es tan finita, tan pequeña, Señor, y no podemos ver con claridad todo, Señor. Ayúdenos a descansar, confiar y creer, y mientras estamos en esta tierra, Señor, nosotros podamos ser de testimonio para las naciones, comportándonos de manera digna del evangelio de Cristo. Que podamos sostener la verdad en alto, que podamos proclamar esa verdad a todas las naciones, empezando por nuestra nación. Que podamos, Señor, ser irreprochables, Señor, rectos, Señor, íntegros de corazón. Ayúdanos a ser esa iglesia, Señor, que resplandece con tu evangelio. Porque la política, la economía, la moralidad, la sociedad, lo que necesita no son leyes morales, sino el evangelio. Ayúdenos, Señor, entonces, primeramente en nuestros corazones, a aplicar la verdad del evangelio a nuestras vidas, para poder levantar nuestra voz a ti, Señor, para que intercedas por nuestra nación. Dios, oramos, Señor, por los que están en eminencia. Glorifícate, Señor, en la vida, Señor, de nuestra nación. Señor, que sea o no sea, Señor, que nos permitan predicar o que se nos impulse a predicar, levante una generación en nuestra nación, Señor, que predique el evangelio y que se aferra a esta verdad, Señor, y que vive de tal forma que los hombres no pueden negar tu verdad. Ayúdenos, Señor, a ser siervos que se someten, siervos que te sirven a ti y se someten, Señor, para la gloria de tu nombre, y que brillan como luminares en el mundo, que podamos sostener esa verdad y predicar esa verdad y vivir esa verdad, siendo y comportándonos de manera digna del evangelio de nuestro Señor. Porque Cristo es el que está por encima de todo. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.